Yo me estoy muriendo. Haciendo yo, ¿sabes? Muy buenas tardes, muy buenas noches, o a cualquiera que nos encuentren. Esto es Rudeza Innecesaria, con la doctora Isabel Ávila y el maestro Cato. Un anuncio antes de empezar. Me han preguntado mucho sobre nuestro compañero Carlos Flores y me da pena anunciar de que huyó junto con Rocha. O sea, era un rochista infiltrado y me duele el corazón aceptar de que fuimos engañados. Era un rochista de closet. Sí, y en cuanto ocurrió lo de Rocha, pues dijo, pues huyó, pues, o sea. Hizo sus maletas de millones y se fue. Sí, Era el verdadero capo. Sí, es que lo sembraron, pues, a varios rochistas lo sembraron en varios podcasts, pues, para proteger al régimen. Al gran Tatuani, y en cuanto, pues, ocurrió lo que ocurrió, pues, huyó. O sea, no sé qué les parezca. Yo sé que es un shock para ustedes, pero, pues, es la verdad, pues. Bueno, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? En que el Carlos huyó. La semana pasada nos quedamos en que si renunciaba o no renunciaba a Rocha, y el 1 de mayo, pleno día del trabajo, cuando todos estábamos descansando. Que habías cambiado de comentarista mujer. Mande. Yo pensé que ibas a anunciar que habías cambiado de comentarista mujer. No sé si el Cato haya cambiado de sexo. O sea, según yo, todavía es Mario Cato. Por la carrilla del pelo. Yo dije, va a empezar a hacerme carrilla. No, doctora, jamás haría eso. Jamás mente. Me burlaría de un aspecto físico de una mujer. Enfrente del público, ¿no? Y atrás ya que tras bambalinas es otra cosa. Ok, entonces mejor nos burlamos del Carlos. Del Carlos, que huyó Carlos. Debe de andar en Dubái. Bueno, en Dubái no, porque hay guerra. Debe de andar como en España. No creo tampoco que ande en España. Debe estar en un lugar donde no se habla español, eso sí. Está con Mickey Mouse. No, ahí no puedes estar. Los que no tienen tratados de extradición son Irlanda. Allá está el Enrique Vega, todo el mundo decía. Creo que ya se entregó el Enrique Vega. Los últimos comentarios de gente como Enrique cercana. Díaz. Enrique Díaz Vega. Se dice, se rumora, no se sabe porque no se puede asegurar nada ahora en esta época, que en cuanto renunció se fue a San Diego. No. Se dice, se rumora. No, estaba viviendo en Irlanda. Eso sí yo lo sé. O sea, él es sobrino de Renato Vega. Sus papás creo que viven aquí en Culiacán. Es gente de aquí que se dedicaba a ser empresario, así como, aunque a él le fue muy bien siendo empresario de la 4T. Uh-huh. Ya ven que en un año ganó 124 millones de pesos, pobremente. En un año. Y algunas fuentes confiables, muy, muy confiables, vecinos, comentaban que se había ido a vivir a Irlanda. Acuérdense que Irlanda no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Es que estaba viviendo en Irlanda, no sé qué fue lo que pasó en todo este desbarajuste, hasta donde la gente tiene entendida la situación. Se entregó la semana pasada a Estados Unidos como testigo. Es muy entregado el señor. Muy entregado. Primero se entregó a los chapitos y ahora a Estados Unidos. Yo siento que esta gente no dimensionó el impacto de lo que estaban haciendo. Son juniors de la política, como hay muchos, Irma Moreno, hay muchos, la Erika Sánchez, hay muchos que son juniors que maman de la ubre desde la panza. Y hay un escándalo
hay problemas en el paraíso, hay un vínculo que nadie ha recordado. Enrique Díaz Vega, perdón, era socio del señor Sergio Gagiola Coppel. Es decir, este clan tan hermoso de la moral y de las buenas costumbres sinaloenses, ahí tiene un rozón en los vínculos de, que no puedo decir que sea culpable, ¿no? Pero uno de sus miembros era socio de un sujeto que ahora está señalado de narcotráfico. ¿Quién diría? Específicamente creo que a Enrique Díaz Vega lo señalaron de lavado de dinero. Específicamente, delincuencia organizada, lavado de dinero. Por lo que todos están, los 10 tienen los mismos cargos de conspiración para tráfico de armas, conspiración para tráfico de drogas. Yo pensé que tenían diferenciaciones. Leí el documento, pero... No. O sea, no quiere decir que ellos hayan traficado las armas y las drogas, pero facilitaron eso es lo que información y facilitaron logística. Por eso la acusación va pareja para los 10. El único que tiene dos acusaciones extras es el comandante de la municipal, a quien se le acusa de haber secuestrado a un agente de la DEA y haberlo torturado personalmente y haberlo entregado a jóvenes del bienestar. Fíjate que yo estaba segura que a Díaz de la Vega solo se le acusaba de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero por la relación que tiene con los otros, pues, porque las empresas, lo que sí se está diciendo es que la investigación se está extendiendo a la familia de Rocha Ruiz, a los hijos de Rocha, también por enriquecimiento inexplicable y nexos empresariales con este rollo de lavado de dinero y la triangulación empresarial que estuvo haciendo Enrique Díaz con sus empresas y la empresa Chocosa. Específicamente están señalando a Chocosa, que es una de las 3 empresas que mínimamente tiene la familia Rocha Ruiz, los hijos de Rubén Rocha Moya. Pero todo recae en Enrique Díaz porque se dice, se rumora, no se puede asegurar de que era el contacto principal entre el gobierno y la mafia, porque creo que fue compañero de uno de los hijos de ese señor que está ahorita en Denver. No sé quién. yo en eso sí, ahí sí me agarran a mí. No, sí, el Cato me cata la idea y el público también. Mira, sí, porque otra, hablando de buenas costumbres, otra de nuestras instituciones cumbres de la luz de la buena moral y las costumbres, como es el TEC de Monterrey, tuvo el placer de darle título universitario a los 4 hijos del Chapo Guzmán. No le bastó a uno, le dio título a los 4. Como que no se dieron cuenta, le dijeron Guzmán, pues puede ser cualquier Guzmán, a lo mejor es el de Ferreterías Guzmán, o el carnicero Guzmán. Son del TEC de Monterrey, Campus Pedregal, graduados del Campus Pedregal. Los 4. Y Enrique Díaz fue compañero de uno de ellos. De ahí nació el vínculo empresarial, criminal, podríamos decir. Y fue el conecte después entre los hijos de Rocha, el gobierno y esa facción. Se dice, se rumora. Se va a saber, ¿no? Todo es una prosecución todavía. O sea, ya pasó por un gran jurado que decidió que había elementos suficientes como para que se les hiciera un juicio, que allá no cualquiera le hacen juicio porque salen muy, muy caros los juicios, porque tienen que meter un jurado, o sea, el costo para ellos casi siempre prefieren no llevar a juicio las cosas y las negocian antes de llegar a ese nivel de los juicios. Entonces, ahorita hay una prosecución, se toma la decisión de si llevarlos a juicio a estos personajes y pues estalla la bomba. Porque en esa semana nosotros, la semana pasada, un día antes, tuvimos programa y había teníamos una discusión sobre qué iba a pasar. No nos imaginábamos el escenario. El escenario fue que al día siguiente, en la noche, nos acostamos con la noticia, con la novedad de que Rubén Rocha Moya pide licencia, pide una licencia para atender la investigación. Pues no es una investigación, porque dijeron que para atender la investigación, a ver,
Es una prosecución de extradición y no han querido atender la extradición. Así que tú digas, ¿están queriendo atender la extradición? No. Porque al contrario, se la han llevado defendiendo como si la solicitud de extradición, que no lo es, fuese un juicio y se han llevado exigiendo pruebas. No, si las pruebas se las van a presentar ante un gran jurado, ¿no? En un procedimiento de extradición es exactamente lo que hizo Estados Unidos, salvo eso de mitotear, ¿no? Eso sí hay que verlo con pincitas. Tampoco no nos chupemos el dedo y no la juguemos en el análisis a la inocencia. Había un problema muy serio que Estados Unidos responde a la intervención de la CIA en México. Y no es que no lo haya hecho la CIA antes, es que en este momento México les había negado la posibilidad de que estuviera la CIA tan abiertamente operando. Está denegada esa posibilidad y una gobernadora de la frontera le permitió a la CIA operar y a la DEA operar y les dio oficinas en edificios gubernamentales para operar. No es cualquier cosa lo que hizo Maru Campos en Chihuahua. A partir de que se viene una escalada operativa en contra de Maru Campos por el apoyo a gobiernos extranjeros para entrometerse en el país, cosa que está penadísima en la Constitución y en un montonal de leyes, les guste o no. El delito se llama traición a la patria. Y hasta hace muy poquito se permitía fusilamiento por eso. Me río porque ya se prohibió lo de las penas, de la pena de muerte, ¿no? Ratificamos un acuerdo. Estados Unidos no lo ha hecho. Estados Unidos tiene la pena de muerte porque nunca ha ratificado ese tratado americano. El asunto aquí es, hay una serie de papistas por el lado de Maru Campos que lo que estaba haciendo la CIA estaba bien porque estaba atacando al narcotráfico. Ay, por favor, cositas. Tampoco ese discurso, no invente. Y por el otro lado, el gobierno de México en el asunto de Rocha, que me llama la atención porque claro que sí vamos a estar molestos, claro que sí tenemos una problemática, los sinaloenses, específicamente los culichis, pero nunca había pasado en México, en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que un gobernador en funciones fuese requerido de la manera en que es requerido Rocha. Después de un conflicto tan grande como la intromisión de la CIA y la DEA en Chihuahua, que está gobernado por un partido de oposición. Entonces, a mí los discursos papistas tampoco me van. Hay que dar un contexto a la gente, porque es verdad, tanto uno como otro, y claro que están relacionados, están conectados los dos sucesos a una política intervencionista evidente de Trump contra los países que sean, sobre todo Latinoamérica, que era su brazo fuerte, siempre sus basureros, porque así lo decían los gringos, sus basureros, en los cuales ellos obtenían grados de poder y control por manejo de estas naciones. Ahorita está lo de Honduras Papers, el asunto de el perdón que le da a un expresidente acusado de narcotráfico para que vaya a un desmadre en Honduras. ¿Por qué? Porque había ganado la izquierda en Honduras. Lo que ha pasado con Petro, lo que ha pasado, los ganes de la derecha, cómo ha estado ganando la ultraderecha de la mano de Trump. Entonces, también hay que ser conscientes. Y no estoy exculpando a Rocha, porque para empezar, no me financió el avión para ir a ver a BTS ayer. No,
Y me dio entre risa y entre coraje, pues todos los medios nacionales comenzaron a sacar pues todas las tropelías, errores que nadie veía cuando en caso de usted, más que nada usted, porque pues estaba muy miscuido en las cuestiones de leyes, dijo N cantidad de veces en este podcast la cantidad de gente que insulsa, que gritaba insulsa en el Poder Judicial, volteaban medio Poder Judicial porque tenían que estar... Todo el Poder Judicial, literalmente. Insulza tiene 11 años siendo presidente, lo más antidemocrático. Y las costras más asquerosas están en los supremos tribunales de justicia de este país. Eso es una verdad irrefutable. Insulza duró 11 años de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa con la venia de 2 gobernadores. Y eso pasa en todos lados. Acuérdense que antes de Insulza estaba otro presidente que duró como 20 años siendo presidente, lo cual ya no se permitía porque había una reforma constitucional y les valía. Insulza como priista y ahora como morenista renuncia, pero para irse a otro cargo de poder. Toda la familia de Insulza, directa, política y extendida, gobiernan y dominan el feudo judicial. Pero pues todos se hicieron los sorprendidos porque hasta ahorita se dieron cuenta de la cantidad de insulsas que hay dentro del Poder Judicial, pues. Y me daba entre risa, bueno, pues nosotros lo dijimos, yo sé que tenemos que ir a poner una queja o a poner una demanda, pues no lo podías poner porque pues ellos controlaban todo eso, no llegaba, pues. De hecho, han omitido, pero Chávez, que no me acuerdo cómo se llama el tipo, surge de la nada. Chávez, el presidente actual del Supremo Tribunal de Justicia, es compadre de Rocha, es sobrino del Toto, el ingeniero Rangel, se apellida Chávez Rangel. Acuérdense que ¿cómo se llama este tipo? El nombre se me fue. Él es Chávez Rangel, es sobrino del Toto. El Toto ha sido el chofer eterno, chofer entre comillas, porque es ingeniero civil, fue director de construcción y mantenimiento con Rocha. Es el hombre de todas las confianzas de Rocha, que es compadre de Rocha, que tiene un montonal de ahijados Rocha. De hecho, uno de los hijos del Toto estaba en la Secretaría de la Gubernatura. Y la esposa del Toto, también una maestra universitaria, la doctora Guadalupe, creo que se llamaba, la secretaria de Transparencia, que gastó 70,000 pesos la noche en un hotel de lujo en Polanco. Era la secretaria de Transparencia. La comadre de Rocha era la secretaria de Transparencia, pero no hay nepotismo en Sinaloa. El Rangel, el Chávez Rangel, es sobrino del Toto, y hay una, creo que se llama Concepción, es que se me olvida cómo se llama, los nombres se me va, pero aparte de Insulza Cázares, Aida, la hermana de Enrique Insulzo, el Insulzo senador, la hermana del Insulzo, es magistrada del Tribunal Electoral electa por el Senado. Acuérdense que a esas figuras las elogia el Senado, o sea, Rocha e Imelda. Y la hermana del Chávez Rangel también es magistrada electoral. Yo no estoy segura cuál de los dos es ahijado de Rocha. O sea, hay una relación política directa de familia extendida, familia religiosa, si ustedes quieren, o no sé cómo el tipo de familia se configura. Pero es tremendo lo que pasó en Sinaloa. Es tremendo lo que está sucediendo para los discursos tan pírricos, tan vergonzosos de apoyo. Y todavía se exigen pruebas. Lo que va a ocurrir es que pruebas. Yo siempre he dicho que hay una cosa que no se le puede cuestionar al buen Rubén Rocha Moya. Mal padrino no es. No. Porque así como menciona los casos que ya mencionó la Victoria, también están los Rea, los Gámez Mendini, los López,
y un largo etcétera. Entonces yo creo que no hay ningún ahijado de Rocha, ni uno que haya bautizado en una borrachera que se lo hayan encasquetado. Yo creo que no hay ninguno que no haya gozado de algún beneficio durante esta administración. Político. No. Claro, hay que medir, hay de ahijados a ahijados de diferentes. No es lo mismo que te den una chambita en gobierno con buen sueldo a que te den la presidencia municipal de Culiacán, por ejemplo, ¿no? Hay de ahijados a ahijados, pero yo que a ninguno dejó sentido. Yo que esta sorpresa de los medios nacionales tiene que ver con... ¿me escuchan? No me congelé. No, te escuchamos. La que está congelada. Creo que la doctora se congeló. Sí. No estoy jugando a las congeladas, doctora. Bien. Doctora? Ya. Bueno, hay que aprender a leer entre líneas. Yo creo que esta avalancha mediática de Rocha es un síntoma de que se le acabó la venia. Hay un discurso de Morena, de vamos a defender, pero hay que escucharlo bien. Hay que defender la soberanía. Ya no hablan de defender a Rocha, ya no hay un no está solo. Hay que defender la soberanía. En ese discurso de la soberanía es, a ver, espérame, Estados Unidos, yo arreglo las cosas. Cuando son los míos, la ropa sucia se lava en casa. Pero yo sí veo a un Rocha con desahucio político. El 30 de abril todavía discutíamos si se iba o no se iba. Y había mucha gente que aseguraba que no se iba. Era presidentes municipales sacando desplegados ridículos. Cuando yo en ese momento tenía claro que se iba a ir. Yo tengo claro que ya lo único que le queda a Rubén Rocha Moya es bajar. ¿En qué velocidad va a bajar? ¿Quién sabe? Ahorita va en término medio, pero como puede bajar de una, o a lo mejor va despacito, pero va para abajo. Y no solo él, yo creo que en cuestión de no más de 2 meses, el gobierno federal va a empezar a desmantelar todo lo que podríamos conocer como rochismo en Sinaloa. Yo creo que va a venir un gobernador sustituto, probablemente un Verdegué o alguien sin ningún arraigo en Sinaloa, pero que va a venir a administrar directamente los intereses de Palacio Nacional y a tratar de apagar fuegos. Y no dudemos que incluso a sentarse con los grupos delictivos para pactar esta Pax Narca. Bien decía la doctora, los gringos son muy prácticos. Y hay que entender una cosa, porque muchos morenistas que opinan con el cheque en la mano señalan que esto es una obra de Trump. No hay que olvidarnos de una cosa, en Estados Unidos el Poder Judicial sí tiene una autonomía y sí tiene una fuerza muy diferente a lo que hay aquí en México. Tanto así que ese mismo Poder Judicial que hoy está lanzando el caso contra estos personajes es el mismo que enjuició Trump. Trump es un delincuente sentenciado. No hay que olvidar que la hipocresía gringa le haya permitido ser presidente y que ellos a lo mejor hayan ponderado evitar una crisis política al no dejarlo participar. No quiere decir que el Poder Judicial no tenga cierta autonomía. El Poder Judicial no es amigo de Trump, hay que tenerlo claro. Y yo creo que el hecho de que lo de Maru Campos, al contrario, yo no dudaría que alguien por ahí les ponchó una llanta para que el escándalo saliera precisamente y amortiguar lo que venía. Este golpe o esta acusación yo creo que ya estaba cocinada desde hace mucho. Y repito, lo que hay que entender o lo que deberíamos analizar es el hecho de por qué se hace. Yo no veo, por ejemplo, un José Ángel Canovio Insunza, que todos sabemos que hoy, que era uno de los principales operadores del grupo de los Chapitos, yo no lo veo con una acusación. Él está sentado en la mesa negociando. Yo no veo al Nini con una acusación todavía como la que tiene. Yo lo veo negociando. Es decir, ¿por qué no quisieron negociar con estos 10? Y claro que no quisieron negociar con estos 10 porque son políticos y porque les interesa al establishment de Estados Unidos dar un golpe a la clase política mexicana. Pero el hecho de que los gringos sean hipócritas, porque ellos son los dueños del negocio, todos lo sabemos, los consumidores están allá, no exime que tengamos en México una clase política corrupta, ya lo dije. O sea, no podemos defender lo indefendible, sí, a lo mejor nos quieren minar la soberanía, a lo mejor quieren influir en nuestras elecciones, podemos decir mil teorías, pero no podemos defender lo indefendible, porque como bien dice el David, a lo mejor a nivel nacional se pueden sorprender,
pero nosotros ya sabíamos desde el 2021 que habían levantado gente el día de la elección. Nosotros ya sabíamos que había diferentes acusaciones contra Rocha, porque las había. Hay un señor que se llama Isaías Valdés, que lo tiene demandado, no sé, no recuerdo por qué cosa. Colectivos de mujeres lo demandaron cuando se hizo el nombramiento de Ana Chiquete porque se violó el protocolo de las mujeres. Héctor Melesio Cuen en el 2024. Lo de Chocosa, todos sabíamos lo de Chocosa. Todos sabíamos. Héctor Melesio Cuen en el 24 presentó, y lo dijo públicamente antes de ser asesinado, él presentó ante la Fiscalía General de la República una acusación y dijo, yo sé que a mucha gente le dio dinero a Rocha, yo sé cuántos son y sé quiénes son y sé cuánto le dieron a cada quien en este pleito descarnizado que tenían, que era una operación kamikaze, ¿no? Porque al final de cuentas Cuen no dejó de ser parte de esa campaña. Dos, el famoso montaje del mismo asesinato de Cuen. Entonces, ahora sí que no hay, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y yo repito, yo creo que sí, el rochismo está ahorita en el inicio de su debacle. Y lo preocupante es, el narcoestado no se hizo ayer y no lo hizo Rocha. Pero yo creo que nunca habíamos visto una administración totalmente al servicio. Una cosa es entender que tienes que gobernar con los narcos y otra cosa es gobernar para los narcos. Y yo creo que si estas acusaciones se terminan comprobando, pues qué difícil, ¿no? Entender que aceptar que en Sinaloa ya el gobierno no mediaba con el poder fáctico, sino que servía totalmente al poder fáctico. Y eso es lo que yo creo que nos tiene que preocupar y que tenemos que hacer algo, porque yo nada más veo a una bola de oportunistas hipócritas, porque también formaron parte del poder. Por ejemplo, decía Mario Zamora, ay, es que le secuestraron la hermana el hermano a cierta candidata. No mames, pues si el esposo de esa candidata, todos sabemos que es delincuente. No voy a decir nombres, no voy a decir marcas, pero todos sabemos que era delincuente. E incluso también está señalado por Estados Unidos el cuñado de esa ex candidata. Y el hermano también tiene acusaciones de haber sembrado ciertas cositas. Entonces, ahí está la hipocresía, ¿no? Cuando vienes y te haces la víctima, o cuando quieres lucrar como víctima. ¿Cuántas veces el PRI no levantó a opositores? ¿Cuántas veces el PRI no recibió financiamiento del crimen organizado? Entonces, en Sinaloa a los priistas no les queda hoy hacerse las víctimas. Lamentablemente sí hubo gente que fue víctima en el 2021 de un hecho. Y mi respeto es para la gente, para los representantes de casilla y esa gente de a pie que sí sufrió. Pero los que la han gozado. Que electoralmente no se necesitaba hacer, ¿eh? Rocha no. iba a ganar. Nunca necesitó eso, la verdad. Fue un acto de prepotencia, de abuso. Fue el sello de la casa, desde ahí, y no lo vimos venir. No lo vimos venir, ni siquiera de ahí lo vimos venir en realidad, porque pues dijimos, pues sí, se les pasó la mano, pero pues de modo. De todas maneras iban a ganar, creo que es lo que pensamos muchos. Pero no sabíamos que iba a ser el sello. Vamos a darle el voto de confianza. Sí, voto de confianza sí se lo di, pero yo sí lo critiqué mucho en su momento porque a una amiga que es comerciante, nada más porque era dirigente de las mujeres empresarias, a ella y al esposo fueron parte del secuestro y estuvo muy feo. Para uno que los aprecia y que sabe que es gente que trabaja bien, todo lo que les pasó. Sí, ese tipo de personas son los que digo que ahí sí tú puedes asumirte como una víctima real. Pero a ver, ¿dónde está el secretario de organización del PRI, el primero que secuestraron? Está en el verde, no mames. Así es. O sea, ¿cómo puede ser posible que tú te unas a los que te secuestraron o a los que es que te secuestraron? Y está como, y más cuando es el sello de la casa. Ahí está el caso del exsecretario de Organización del Paz, que lo secuestraron, hizo una marcha y a los 2 días apareció y ya no sabemos si fue secuestro, autosecuestro o qué fue, ya nunca lo supimos, nomás cambió de bando. Y era uno de los principales operadores de Juan de Dios, Hoy es regidor, se salió del Paz, se declaró independiente y hoy era uno de los principales operadores de Juan de Dios. Ahorita quién sabe cómo esté, a lo mejor también anda corriendo junto con él. La dirigente del PRI, que está ahorita ya es regidora. La Cintia Valenzuela, sí, o sea, entonces, a todos, bueno, pero Cintia Valenzuela no se va a quejar, está en Morena. Pero yo hablo de personajes como el Mario Zamora, por ejemplo. O sea, yo creo que sí hay muchas voces de la oposición.
que estando fuera de aquí de Sinaloa, diciendo, pues yo levanto la mano por el Estado, pues estando fuera, pues que a toda madre, pues. O sea, esa es mi queja con la posición pírrica que tenemos, ¿no? Cuando los que realmente estuvieron siendo vociferantes, vamos a decir, o quejándose, es Paola Gárate y Erika Sánchez y Tantán. Pero, por ejemplo, de la Erika no puedo hablar. Pero yo sé que la Paola tampoco tiene calidad moral para hablar de eso. Uh-huh. En las elecciones que ella se benefició, ¿tú me vas a decir a mí que en la elección de Quirino no se metió el crimen organizado? Le quemaron camiones a Cuen. Le tenían miedo a Cuen. Se les coló al segundo lugar solo con Movimiento Ciudadano, que en ese momento Movimiento Ciudadano no era nada. Y sin la intervención política del gobernador en turno, que fue Maloba, que se supone que no era del PRI, pero que ayudó a que Frías Castro fuera independiente y que ayudó a que el PRD se fuera solo por su lado, que diluyó el voto opositor, que metieron todo para evitar que el PAN fuera en alianza con el PAS. Y aún así, Cuen les metió un susto y no les bastó. Al final tuvieron que usar la violencia. Hay que recordar que quemaron camiones, repito. Entonces no me vengas a decir que estás muy herido porque te tablearon en el 2021, cuando a cuántos no aplaudiste tú, fuiste cómplice de lo que hicieron antes. Eso es a lo que voy con la hipocresía. El PRI, el PAN, y no, repito, no hablo de la militancia o de la gente que simpatice, porque luego se pueden ofender los que simpatizan con los partidos, que cada vez son pocos. Hablo de las cúpulas, de los que se han beneficiado, de los eternos plurinominales, de los dueños de los partidos. El Popo Rojo puede salir ahorita a hablar del gobierno de Rocha, cuando él fue parte también del gobierno de Rocha, y un ícono del panismo. Es que hay que entender que en Sinaloa, y en gran parte de México, pero en Sinaloa, los partidos son una caricatura, son un sello. La verdadera competencia es entre grupos de poder. Inclusive, el rochismo llegó a estar en el PAN y en el PRI. O sea, llegó tanto el poder de la mancha del rochismo que estaba en todos los partidos. Ellos, o sea... Como todos los gobernadores. Millán llegó a controlar el PAN y el PRD. Maloba llegó a controlar... Gerardo Vargas controlaba todos los partidos. Hasta Morena. Ahí hay una... Maloba llegó por el PAN y el PRD. El PAN y el PRD. Empezó a someter al PRI. Y se volvió del PRI cuando salió Calderón. No, lo curioso es que su principal oposición sí la tenía en el PRI. Aunque él gobernó con un sello priista y benefició al PRI, su principal competencia estaba en el PRI, que era el peñismo cuando llegan al poder. Pero Gerardo Vargas tiene el control. Ahí por ahí hay una exsecretaria de Estado del rochismo, por cierto, que imagino que también en 2 años va a salir a lavarse las manos, ¿no? Cuando fue parte de la administración, no mames. Yo creo que el problema con la clase política es que no tiene claro el concepto de integridad. Si yo me doy cuenta que un cabrón es pícaro, no le acepto ni el vaso de agua. Es diferente a la amistad. Yo tengo amigos que pueden andar mal, pero eran mis amigos antes de andar mal. Tomaron malas decisiones y el día que les pase algo no me voy a poner a llorar. Pues fue su decisión, le tengo cariño, me pesa. Bueno, simplemente yo tengo un ex compañero de la prepa que lo mataron ahora, andaba de puntero. Y yo sabía que andaba de puntero, porque a mí me tocó verlo armado alguna vez que lo saludé. Y hasta me presumía la pistola el güey. Y lo intenté regañar o tratar de hacer conciencia. Y lo mataron, y sí me agüita, porque es una persona con la que alguna vez yo me tomaba mis cervezas, es una persona con la que compartí aula 3 años, pero él tomó sus decisiones, yo no soy su papá, ni su conciencia, y él eligió ese camino, y ese camino lo llevó a ese resultado, punto. Pero repito, la clase política pretende que somos tontos, que se nos olvide. Ay, sí, ahora sí, Rocha es el más malo de los malos. Pues le mamaste 2 años en la administración, o hiciste negocios con él, o lo apoyaste. Con ese grupo. Es más, en paz descanse, el mismo maestro Cuen, que después se convirtió en su peor acérrimo enemigo, pues ahí había también cierta incongruencia moral. Pues sí, ya te peleaste y ahora están como perros rabiosos, pero lo ayudaste a llegar. Te doblegó cierto interés a que te sentaras con él, cuando desde antes eran enemigos, Ellos siempre fueron enemigos a muerte. Hoy sabemos que ciertos intereses los hicieron que caminaran juntos 6 meses nomás, porque después se volvieron a pelear. Pero, repito, la integridad, la calidad moral, tenemos una clase, una élite, tenemos élites sin calidad moral, tanto políticas como económicas, como espirituales. Y el problema es que los de a pie también somos muy huevones.
y no hacemos nada, pues, o sea, no, pues así son las cosas y ni modo, nada puede cambiar. Y al rato, en el 2027, va a volver a ganar Morena, a lo mejor, o en el 2027 va a volver a ganar un narcopolítico. Entonces, ¿dónde está la lección que aprendemos? Por eso estamos como estamos. Ayer lo decía cuando mostraban fotos de enormes filas buscando boletos para la banda MS. Pues por eso está la ciudad como está. En Atlanta mataron a George Floyd y la gente salió, quemó el ayuntamiento, quemó el departamento de policía, quemó carros, colapsó la ciudad, obligó a que el gobierno tuviera una reacción y cambiara las cosas o iniciara un cambio. Hoy es más difícil que haya actos de racismo o de abuso policial, pero aquí no hacemos nada, estamos esperando nomás que, como dijo el general, el famoso general Galeana, ¿no? Pues ya que los delincuentes se pongan de acuerdo y decidan dejar de tirar balazos, pues salimos otra vez a la calle. Lo que acaba de pasar en Cuatro Ríos, ¿qué hacía gente a las 3 de la mañana en Cuatro Ríos? No están las condiciones, o sea, los pinches políticos quieren construir una realidad paralela, ¿no? Había un maratón a las 6 de la mañana. Bueno, el otro día creo que había un festejo del Día del Niño en el parque acuático y se desató una balacera en el malecón. Es decir, las dos realidades de Culiacán, la realidad del gobierno que quiere hacer que no pasa nada y la verdadera, lo que está pasando. Y lo mismo, esa gente que sale a Cuatro Ríos está reivindicando el discurso del gobierno. Y mientras que reivindiquemos el discurso del gobierno, aunque sean 10 o 15 o el 1% de la población, pues el gobierno va a seguir en las mismas y vamos a seguir en las mismas. ¿Qué hace la gente en la calle? Repito, entiendo que estés harto de estar encerrado, lo entiendo, pero una cosa es buscar recreación por una necesidad y otra cosa ya es que te valga madre y que normalices y repito, que validemos este discurso del no pasa nada cuando sí pasa, no es normal que maten a 4 mujeres afuera de una veterinaria, no es normal que maten niños. Lo de velorio de Barrancos, lo del cortejo fúnebre de Barrancos. De Barrancos. O sea, entonces, aparte de los carros que estaban circulando, atropellaron a la gente que estaba tratando de... A un muchacho, ¿no? Que cayó. Que está tratando de salvarse, que está haciendo... ¿Hasta dónde llegamos, pues? Pues quién sabe, porque esto no va, no se ve para dónde. Pero volviendo al tema de Rocha, pues vamos a ver, yo creo que, insisto, se sorprende el que quiere. Yo creo que ya había muchos indicios de que había un mal actuar de la administración. No podemos dar por hecho, no somos jueces, no podemos sentenciar, pero quejas había. Y por ejemplo, yo sí puedo hablar de Dámaso Castro, porque a mí me tocó ser parte del Consejo Consultivo de la Fiscalía. Y desde que yo estaba ahí, incluso yo puse una denuncia ante el Congreso cuando el presidente era Feliciano, el señor humanista, y les dije, la fiscal y el vicefiscal ni siquiera se quieren preocupar por cumplir la ley orgánica. No convocaban. La ley orgánica decía, cada mes, mínimo una vez al mes, se tienen que convocar a sesiones del Consejo Consultivo. Nos les pusimos bravos un diciembre, ya no quisieron convocar, y les estábamos pidiendo puras dignidades. Les pedíamos que nos dieran una credencial para identificarnos. Les pedíamos que se respetara el acuerdo de hacer un tour por las fiscalías. Como 3 cosas que eran muy sencillas. Ni siquiera estábamos pidiendo una auditoría, no estábamos pidiendo que se pasara por el Consejo. La gobernanza sí, estaba pidiendo. No estábamos pidiendo que se pasara por el Consejo las adjudicaciones, nada extraordinario, cosas muy pequeñas y ni siquiera eso quisieron conceder porque por la soberbia. Si algo distingue al rochismo es la soberbia y por eso estamos en la crisis que estamos. Y repito, si este señor no se preocupó por hacer valer, él era el secretario técnico por default del Consejo Consultivo Ciudadano, si él ni siquiera se preocupó por hacer valer una ley tan sencilla como era la de convocar una vez al mes, pues ¿qué podemos esperar? Y 2, pues Dámaso apareció en Volantes y Dámaso fue un actor, era vicefiscal general cuando fue lo del montaje de Cuen. Entonces, materia sobraba para que el señor ya no estuviera ahí. Y ojo, no se quería ir, ¿eh? Y pretendió ser fiscal, ¿no? Por sí, tuvo la intrepidez. Quedó en la terna. Quedó en la jugada final. Y no se quería ir, ¿eh? Como que alguien hizo manita de coche y le dijo, pues te tienes que ir de vacaciones un rato. Pero repito, ojo, el gran problema es sí, ok, la presunción de inocencia, hay que esperar a que haya pruebas, todo lo que tú quieras. Pero políticamente, y si sí es cierto, si sí son culpables, entonces el gobierno de Morena, el gobierno federal, está siendo cómplice
de que una estructura que ya te dijeron que está al servicio del crimen siga funcionando en un contexto donde hay un clima de Absoluta violencia impunidad. desbordado. Y, O sea, y un clima de absoluta impunidad. Ese es el mensaje. Ese es lo terrorífico para quienes vivimos en Sinaloa. si resultan culpables estos señores, todos los muertos del 29 de abril en adelante también van a cargo de la presidenta. Porque un gobierno extranjero te está diciendo que tienes un gobierno copado, cooptado, coaccionado, y no estás haciendo nada, estás sacando el discurso de la soberanía. Que repito, yo creo que el discurso de la soberanía es hipócrita y la misma nomenclatura de Moderna está ganando tiempo para no sacrificar a uno de los suyos tan expuestamente. No hay una Yo defensa creo, ultranza. O tú cómo la no, ves. Mira, yo hice algo porque de repente me entra la cruda moral, porque yo apoyé a Rocha y así como tú hablas de los amigos, yo en algún momento pensé que ellos eran amigos. Me refiero a sus hijos también, que tuve una relación cercana, a pesar de eso, el maltrato que yo he sufrido por ellos ha sido terrible. Ahí la Pero culpa lo tiene su papá, doctora. Miren, yo les voy a decir una No, cosa. su papá porque no le hizo compadre a Rocha, sino ya... ¿O ustedes cómo la ven? El académico, el político, el empresario, el mandamás, el otrora todopoderoso señor señor Rocha. Parece una película de La Ley de Herodes, ¿o no? O será ahora ya el discurso es el asesino, el enfermo del poder, el secuaz, la mano que mece la cuna. Lo que aún no puedo entender es esa necesidad que tenía Rocha de acabar su vida así. ¿No les llama mucho la atención esa necesidad de Rocha? O sea, hasta antes de ser gobernador, Rocha era un sujeto sumamente respetado, querido. Yo lo apreciaba mucho, yo tenía una admiración, fue mi rector cuando yo estudié. Yo tengo una teoría. Y espérame, realmente acabar así, de verdad, acabar así, destrozar su buen nombre construido de verdad con lucha estudiantil, con lucha, con acciones, saliendo de un rancho, ir a estudiar a la ciudad. ¿A qué ciudad? Guamúchil, si ustedes quieren, pero para ellos era la ciudad, porque Batequitas no es una ciudad, es un rancho. Como dijo la presidenta municipal del Fuerte, es un pueblo bicicletero, es un pueblo que ni a bicicletero llega. Entonces, de verdad, destrozar ese buen nombre ¿por qué destrozar a sus hijos? ¿O ustedes creen que van a salvarse sus hijos? Ya hay investigación sobre los hijos. Están metidos los 4. El yerno, con un expediente lo oí de el ISSSTE por 300 millones, el yerno, y de ahí brincó a la Lotería Nacional. ¿Cómo? Y luego brinca ahora es el subdirector de tecnologías de Pemex, el yerno, con una investigación que cerraron en la OI del ISSSTE, en el órgano interno de control del ISSSTE, de 300 millones, lo ha recalcado el Mario Zamora. Destrozar así a los hijos, enfermos todos de un poder arbitrario, Rocha y sus hijos, los propios de sangre y los extendidos. ¿Qué se sentirá ser una sátira de la política? ¿Qué se estará sintiendo? Sabes que a veces me da no sé qué, me da no quiero llorar, me da una cosa, no voy a llorar por él nada más, traigo muchas cosas. Yo, de verdad me da un sentimiento muy ambivalente para mí, el asunto de Rocha. Destrozarle la vida a tanta gente, ellos le han destrozado la vida a tanta gente con absoluta maldad. Nosotros estamos llevando un asunto de un despojo de unos terrenos allá para la salida Imala, de la constructora de los hijos de Rocha, que a 2 adultas mayores universitarias que los conocían, que fueron a hablar con Feliciano porque tenían amistad con Feliciano, las quieren despojar para un fraccionamiento de los hijos de Rocha de una manera tan absurda y tan nefasta, de corrupción en la fiscalía. Las van a acusar, tienen una prosecución judicial por despojo. 2 viejitas a la empresa de los hijos de Rocha. Es terrible, terrible lo que han hecho. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá destrozarle la vida a toda esa gente por un momento efímero de soberbia supina? Porque es una soberbia
que siempre se le he reconocido y se lo he visto a Enrique Insunza, pero no a los demás. De hecho, yo aprecio mucho al hermano de Enrique, me duele por Santiago, el director de Cobaes, el director general de Cobaes, porque es un tipo estupendo, es un tecnólogo, director de la Escuela de Informática, y yo no le veo ningún, pero no lo sé, no conozco más a profundidad todas estas raíces que tienen ellos, todo esto que se les está señalando ahora, ¿no? No conozco más, pero como persona lo conocí y se me hace que es un ser humano muy interesante para mí, Santiago Insunza. ¿Qué pensará? Porque ahora va a ser recordado como el primer gobernador en México de estar ligado como narcotraficante o narcopolítico. Él va a ser siempre el mencionado cuando hablen de narcopolítica en México. Él fue la llave para todo eso. Y a partir de ello, él es sacrificable. ¿O ustedes qué creen? ¿Va a volver? No. ¿Ustedes creen que lo yo no vuelvan creo. a... Bueno, pero es el primero en funciones, ¿no? En funciones, porque ya hay que recordar que ya sí, claro, Oscar bueno, no, ni siquiera en funciones, a Oscar Villarreal se lo llevaron siendo funcionario. No, pero no gobernador. Acuérdense que el de Quintana Roo se lo llevaron en cuanto salió, al que le hicieron la persecución judicial de Sonora, Abel Burs cuando salió, al de Thomas Yarrington cuando salió. ¿Cómo se llama? Al de Veracruz. Al Duarte y al César Duarte cuando terminaron. Entonces, sí, sería el primero en funciones, ¿verdad? El primer gobernador en funciones. Al final de él se va a decir eso, el primer gobernador en funciones de ser acusado de un delito tan grave como el asesinato de la gente de la CIA con todo y familia y un niño de 12 años. En fin, de él ahora se va a poder decir todo, pero en algún momento muchos de nosotros también le dijimos amigo, fue muy respetado y fue un líder, un rector universitario. Entonces, a mí eso me juega muchas emociones, no sé si me entiendan. Sí, porque hubo relación personal. Yo a Rocha... Nunca esperé, jamás, ni en ningún escenario, ni en el sueño más erótico, pensé que Rocha pudiera terminar así. Mi teoría es que llegó a una edad llegó a una edad muy grande a ser gobernador. Eso fue un error. Otro error fue meter a sus hijos totalmente al manejo político, que eso nunca se había tocado. Por lo regular, los gobernadores, cuando llegan al poder, sus hijos los mandan fuera para que no se contaminen o agarran otros aires. Rocha fue el primer gobernador que los hijos están demasiado grandes y los dejaron operar en todas las áreas de gobierno. A diestra y siniestra. Ellos, es conocido, pusieron en todas las áreas donde implicaba dinero, ellos tenían a un amigo personal o a un operador de confianza. Un operador. Tan es así que los secretarios prácticamente estaban de adorno, ¿no? Los secretarios nomás hacían su función, pero los del dinero siempre eran relacionados a los hijos. O sea, hubo y al yerno. Hubo una ambición de vaciar desmedida y no había control. O sea, el gobernador no los controló en ese entonces. Y vemos los errores, pues ya cuando todo está votado. Y me quiero ir un poquito más adelante, o sea, renuncia y el Congreso el siguiente día, el 1 de mayo, pues le toman protesta a Geraldine, ¿cómo se llama? Geraldine Bonilla, y toda el área relacionada a ella comenzaron a decir, nuestra primera gobernadora, feministas para que la apoyen, y que no sé qué, que no sé cuánto, y también a la de síndica procuradora, ya es hora de las mujeres, y que no sé qué, y
qué desvergüenza y qué Entonces, cinismo. Hay que tener tantita madre. Si no tienen padre, tantita madre. y ya comienzan a entrevistarla a la hoy gobernadora interina y le dice, oiga, ¿qué va a pasar en el DIF? Ah, no, pues va a seguir en EIDA, o sea, no va a haber cambios. Hay muchos millones todavía en juego. Acuérdate los contratos a una empresa de 2 empleados de 356 millones. O sea, hay mucho en juego todavía. ¿O cómo la ves, Kat? No solo el dinero, hay que recordar que hoy te la lucha por el prestigio. O sea, se van a repetir tantas veces que son inocentes y calumniados hasta que, bueno, tal vez ellos lo creen, ¿no? Tal vez ellos creen en verdad que esto es una calumnia. No sé, hay gente que se cree sus propias mentiras. A ver, no nos perdamos. Rocha tiene argumentos de sobra para comportarse como se portó. No está siendo removido por el gobierno federal, no está siendo tocado por los gobiernos locales que controla completamente. Está siendo movido por una corte de Estados Unidos, por una bomba. Repito, le está yendo bien, porque en otro escenario ya estuviera extraditado. Entonces, sí, pues tenía razones para ser soberbio y para pensar que no le iba a pasar nada. Yo creo que el error de cálculo de todos los grupos del poder, incluido Rocha, fue el 25 de julio, porque no entendieron que no era un capo viejo. El Mayo es el sello de la narcopolítica en México. Él fue quien refinó la narcopolítica en México. Si bien surgió con Félix Gallardo, si bien Amado Carrillo fue el primero que infiltró al ejército y a corporaciones, creo que el que cocinó o los que cocinaron la narcopolítica que hay hoy son dos personajes, el Mayo y el Azul. Ellos fueron los que realmente cocinaron todo este aparato, toda esta hibridación del crimen organizado con el sistema financiero legal y con el sistema político, porque esa es otra cosa que repito que nadie habla, los enredos de la clase empresarial. A ver, yo estaba muy chiquito en el 94, pero yo me sigo sorprendiendo. El efecto tequila, el 90% de las empresas en México tronaron, y de ese 10% que se salvó, el 80% fueron de Sinaloa. Qué raro. Qué raro que muchas empresas sinaloenses sobrevivieron a la peor crisis monetaria que dejó Cedillo. Qué casualidad, ¿no? Y qué casualidad, que justamente en esos mismos tiempos es cuando pasó la sociedad sinaloense del discurso de asco los guarachudos a, ay, pues ya no es tan guarachudo, ¿no? ¿Dónde nace la narcocultura? Cuando se refinó, cuando se adoptó la buchonería como una cuestión aspiracional, estructuración cultural, socioeconómica y política, porque hasta los políticos tenían que cursar por ese proceso de buchificarse. No, lo que pasa es que y la diputada de Valera, estéticamente toda la violencia estética que ella representa, y así están varias. Y aparte como la rubia del Fuerte entró de una manera y te salió siendo otra, o toda operada. Entonces, todas, ¿no? Y todos, porque también los hombres. Pero a lo que voy es que a lo mejor antes del 2000, repito, había una clase política que sabía que se tenía que sentarse con los poderes fácticos, pero hay que entender que los políticos, yo creo que del 2015 en adelante o tal vez antes, ya empezaron a llegar al poder los políticos que crecieron con el narcofinanciamiento. Yo podría decir muchos nombres, pero sería irresponsable porque, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero el 90% de la clase política sinaloense ha recibido dinero del narco. Ganadores y perdedores. Por eso es que Sinaloa tiene fenómenos muy raros. Ah, cabrón, ¿cómo que ganó el OTA? ¿Cómo que ganó el PES, San Ignacio? Si ya perdió el registro. ¿Cómo que el PT ganó el OTA? Escuinapa. ¿Cómo puede ser posible que partidos que a nivel estatal no tuvieron nada de votación en ciertos
ciertos municipios específicos ganaron. Y todos sabemos por qué, pero nadie lo dice. Porque pues también como dicen, nos gusta respirar. Pero a ver, ¿cuántos políticos? Yo alguna vez tuve la osadía de escribir una columna, un recuento de los finos personajes del PRI. Por ahí me dijeron a los 10 minutos, bájala. Por cierto, un señor con sombrero, en paz descanse, fue el que pidió el favor de que bajáramos esa columna. Pero ha habido diputados en funciones a los que les han matado hermanos, a los que les han arrestado hermanos. Entonces, yo recuerdo repito, una del Millanato que el hermano lo agarraron con un sembradío de marihuana ahí en el otro. No voy a decir nombre, ¿no? Pero unas que fue síndica procuradora de Culiacán, que sus 3 hermanos de acá de La Libertad, de la 3 de los hermanos de ella fueron líderes, o sea, se les arrestó como líderes de células. Otro de Culiacán que fue regidor, que fue diputado, que fue líder del PRI, a un hermano también se le arrestó por ser de célula. El señor del sombrero, que dice él, que fue presidente de la ganadera, impuesto por Vizcarra, y que destruyó la ganadería en Sinaloa, nos hizo pedazos dándole chivo porque no tenía vacas. Ese que te dijo que bajaras el artículo no tenía vacas y lo metieron como presidente de la ganadera, destrozó porque en ese momento venían y traían muchos hatos de chivas. La brucelosis en Culiacán está terrible. De este amigo. Y si tú lo vas expulgando y le vas rascando, pues, ¿quién se puede librar aquí? Nadie. Y es a lo que voy yo con el error de cálculo, pues el haber entregado al Mayo Zambada es ahí donde simbró, o sea, que ganara Morena, el tsunami de Morena, no importa qué partido gane, pues ahí se metieron con el andamiaje del status quo en realidad. Movieron a la pieza en el momento indicado, porque tampoco era eterno, en algún momento el señor iba a pasar a mejor vida. Pero ¿qué pasó? Dieron pie a algo que generó una fractura de ese status quo y estamos pagando las consecuencias, justos por pecadores. Y yo creo que las consecuencias de la borrachera que viene desde un principio, ¿no? Sí, también. Entonces, yo creo que ese fue el error de cálculo en realidad, porque allá en Estados Unidos, pues también hay una competencia de ver quién entrega la cabeza más bonita. Y se le olvidó al gobernador que pues él es un gobernador y su cabeza tiene buenos puntos. Entonces yo creo que sí, Rocha tenía de sobra razones para ser soberbio y para hacer lo que le diera su gana, como chivo en cristalería. Pero yo creo que el 25 de julio fue clave para las consecuencias de hoy, bueno, para la debacle que hoy estamos viendo. Vamos a ver, igual nos equivocamos y regresa recargado. Yo no creo, la verdad. Dios guarde, Dios nos libre, Dios nos agarre confesados. Yo no lo creo, porque aparte al mismo grupo político que él pertenece no le conviene. Yo creo que Rocha ya se les había salido de Huacal hace mucho tiempo. Y yo creo que Morena y López Obrador y Claudia saben perfectamente que iba a ser muy difícil que Rocha no quisiera instaurar un cacicazgo en Sinaloa. Y eso va contra la lógica de AMLO, porque ya lo he dicho, López Obrador tiene la misma lógica que se le criticó mucho a Cuena en la universidad. López Obrador siempre tiene 2 grupos en cada estado. ¿Por qué? Porque él tiene que ser el factor de unidad. Él y solo él es el líder. Pero aquí tenías a un líder muy fuerte. Lo hemos dicho, hasta le pusimos un apodo muy bonito, ¿no? El Thanos de la política. Rocha realmente tenía una concentración de poder. Inevitable era. Creo que ningún gobernador en la historia, eso sí me atrevo a decirlo, creo que ningún gobernador en Sinaloa había tenido tanta concentración de poder. Tanto legítimo como ilegítimo, o sea, tenía todo el poder real, el poder formal, el poder informal, todo lo tenía Rocha. Todo lo tenía Rocha. Y creo que eso tampoco le conviene a la presidencia ni al expresidente, ¿no? Porque, repito, ellos son el factor, los que gobiernan. No les conviene un gobernador fuerte y un gobernador que se les pudiera haber opuesto.
Ahí está el caso de San Luis Potosí también, que ese señor también está señalado de narcotráfico desde hace mucho tiempo, Gallardo, y que quiere dejar a la esposa. Morena ya le empezó a cerrar la puerta, pero amenaza al señor con irse por el verde. Entonces, Lo va a hacer. yo creo que ahí lo que va a pasar con ese señor es que ahí sí la FGR le va a sacar una carpetita si no se alinea. Pero bueno, creo que Rocha tenía, yo por ahí también hace mucho tiempo me tocó escribir en un blog que tenía cuando recién ganó Rocha, que decía que había dos Rochas, ¿cuál iba a gobernar? El Rocha que tú dices que conoces, ¿no? El líder de la izquierda, que fue rector, que fue No, diputado del PSUM, que casi casi fue Juan Escutia. Pero no hay que olvidar una cosa, hay otro Rubén Rocha Moya que nació en 1998, el que fue asesor de Aguilar, el que fue asesor de Quirino, el que fue funcionario de Peña Nieto. ¿Cómo cabe un hombre de izquierda en un gobierno que desapareció 43 normalistas? Totalmente. Es totalmente de Yo creo acuerdo que contigo. yo no sé si estoy mal yo y que por eso batallo mucho para encontrar trabajo a veces. Si mi concepción de integridad está muy mal o si de plano de veras creo que la gente no capta o tiene el cinismo de no saber lo que es integridad. ¿Cómo le voy a aceptar yo? ¿Por qué no renunció cuando pasó lo del... Entonces, No hay no era tan santo de la izquierda y no era tan... Había dos Rochas, a lo mejor. Y ojo, a mí me ha tocado platicar con personas universitarios que fueron contemporáneos de él. Me llamó mucho la atención uno, y a mí fíjate, se me hizo radical y exagerado cuando escuché a ese señor en los portales alguna vez. Decía, no, Rocha es un pícaro, es un dividor, es un farsante, dice, ha traicionado a todos los grupos políticos en los que ha estado. O sea, él pasó por todos los grupos de la universidad, Yo también lo había escuchado. Yo desde había los escuchado. enfermos que estaban vinculados a la guerrilla, hasta los que eran del PSUM, hasta los que eran del Partido Comunista, y al último terminó con los que eran y al último terminó con el PRI, o sea, Yo ya asesor había de Aguilar, asesor de Quirino, Yo había escuchado también lo terrible que fue como autoritario cuando fue rector. fue rector. Pero yo lo viví de otra manera con él, pues ese es el asunto. Y además yo estaba muy chica como para cuando él fue en los movimientos. Yo al Rocha que yo recuerdo después de la universidad es al Rocha priista, al Rocha que gobierna de derecha. Porque Rocha entró con la bandera de la izquierda, pero todo su gobierno fue absolutamente de derecha. El nepotismo, el entrar a hacer negocios, la forma en que nombra, la forma en que coopta a los poderes, la manera en que el grupo político que lo impulsa, que es el grupo empresarial, que ya en los últimos días se le sentaba en mesas para tratar de controlarlo y le valía estos Vizcarras, estos Coppel, que ya estaban tronando. Este Rocha no fue un Rocha de izquierda, este Rocha que le da 1.500 millones a los medios de comunicación de Sinaloa, por Dios, a Línea Directa, a los noticieristas. Este Rocha que aprendió muy bien a lo que yo vine a este gobierno fue hacer negocios. Que Quirino lo hizo porque Quirino te controló todos los ayuntamientos con los secretarios, con los tesoreros. Él los impuso, gente de su grupo. Pero Rocha le dijo, quítate, espérame, aquí voy yo. Aparte, ellos metieron sí, familia, sí. familia religiosa, familia política, familia extendida. O sea, fue una cosa. Sí, me acuerdo cuando decía don Juan Millán de que el gobierno es tan grande que cabemos todos. Pero ellos no querían que cupieran todos. No, no, nomás Ese había... es el punto. Si algo tenía claro Rocha cuando se sentó la primera vez y que mucha gente se quedó así fue el que venga tiene que venir absolutamente así. Van a venir a prestarnos un servicio y les vamos a pagar un salario y punto. Y el que trate de tener un pensamiento divergente, diferente, no lo echamos. Por eso metió a toda la familia. Porque hay una cosa,
Allí hay algo para análisis psiquiátrico. Quizá deberemos invitar a un psiquiatra. Enrique Insulzo. O sea, cómo se comportó el primo en el Poder Judicial. 11 años como presidente. Viene como secretario de gobierno operando controles absolutos. Y no estoy diciendo que él fuese el que tomaba las decisiones, porque tampoco vamos a decir que Rocha era un niño, ¿no? Tampoco. Si no hubiera querido, no lo hubiera hecho. No, pero llegó con muchos compromisos, yo creo. Y es un señor mayor, él lo único que quería era, a ver, es un señor mayor que quiere cumplir un capricho, ser gobernador, se le cumplió. ¿Y qué le queda? Pues complacer a la familia. Lo que pasa es que no entendió que ser un buen padre a veces es ponerle límites a los hijos, ¿no? Y la otra es que en su obsesión por llegar al poder hizo compromisos. Yo no creo que lo de Enrique Insunza haya sido un asunto de mi sobrino. Yo creo que tiene que ver con que Enrique Insunza, también la acusación lo dice, pues él al final de cuentas le debía parte a Enrique Insunza. Ojo, Insunza era el único seguro. Después de la elección del 2021, solamente había un cargo que estaba muy seguro, y era la Secretaría General de Gobierno, y era para Enrique Insunza. En lo demás se especuló y hasta dicen que se cayeron unos, vinieron otros, pero había algo unánime en los pasillos del poder. El secretario general de gobierno va a ser Enrique Insulza, que incluso antes de la elección se llegó a especular mucho. Mucha gente decía, satanizaba a Cuen, decía, no, es que el que va a gobernar va a ser Cuen. Cuen va a ser el secretario general de gobierno. Tómala. Pero era porque pues no conoces el contexto de que en realidad fueron enemigos políticos toda la vida. Rocha siempre le tuvo envidia a Cuen, porque él no pudo hacer el cacicazgo que hizo Cuen. En la Era envidia de caciques, pues. Sí. O sea, Rocha hubiera querido ser ese gran poder fáctico en la universidad y no lo pudo hacer. Y lo más triste es que le metieron autogol, porque la reforma a la ley orgánica que le permitió a Cuen tomar el control de la universidad, él la empezó, que fue la de desaparecer la elección universal del rector. Él fue en realidad el que la empezó, y con Aguilar se afinó y pues se la pusieron papita a Cuen, y pues Cuen no. ¿A quién le dan pan que llore? Entonces, ese era un coraje de Rocha, y por eso batalló. O sea, y al final de cuentas perdió la partida, ¿eh? O sea, lamentablemente le costó la vida a Cuen, pero ya no está. Pero si hablamos de la partida, nunca pudo Rocha con Cuen. Es decir, fue a raíz de su muerte que tomó el control de la universidad. Pero políticamente nunca pudo con él. No pudo, que hicieron lo que hicieron. Y mira que el único error de Cuen haber dicho que iba a cogobernar con Rocha. Y mira que se necesita ser medio torpe para no lograr tomar el control de una universidad teniendo el aparato de todo un gobierno del Estado, ¿no? Vaya falta de oficio político. Si estaba bien fácil, hombre. Maloba lo intentó hacer, pero también lo quiso hacer al cuarto para las 12. Son 300 consejeros universitarios, dale 1 millón a cada uno y vas a ver si no te dan el voto porque el que tú quieras. Pero bueno, prefirieron ponerle el encargo al tío, al culo feliz, como dirían, y para que hiciera sus consultas raras y para que patrocinara sus mostritos ahí a sus liderazgos juveniles que no llenan un bocho, y para que reviviera a viejitos jubilados haciendo marchas. No hay oficio político. Ese es otro sello de la casa. No hay mano izquierda por Tuvieron todo el poder porque llegaron en un contexto de concentración de poder, pero no por oficio político. No construyeron ellos ese poder. Lo adquirieron por medio de, y yo creo que ahí está el error, repito, la debilidad de Rocha. Rocha tuvo que hacer compromisos para llegar al poder. No es un poder que él haya construido. No fue, vamos a citar otra vez, no fue un Juan Millán. Juan Millán llegó a la gobernatura porque él la construyó desde 20 años atrás.
y tuvo los pantalones para enfrentar a la nomenclatura del PRI y de chantajearlas y decirles, si no me dan ahora sí la candidatura me voy al PRD, meter presión donde hay que meter presión, obligar al partido que hiciera un proceso democrático y ganarlo con todos sus bemoles. Juan Millán construyó su propio capital político, construyó su propia carretera. Rocha no, Rocha llegó porque se la dio Morena y porque traía otras bendiciones. Entonces, en esa debilidad, cuando tú pactas, o cuando tú, por llegar o por ser, ahora sí que haya sido como haya sido, pues hay que pagar cuotas, hay que pagar. Si uno vive en la casa de la mamá, pues tiene que atenerse a las reglas de la mamá, ¿no? Es igual. Quiso ser gobernador con el apoyo de ciertas personas, pues tenía que cumplir los compromisos de ciertas personas. Y en su margen de maniobra, pues ahí fue donde consintió a sus hijos bien consentidos. Que es absurdo, ¿no? Como dices tú, un personaje que se jactaba de izquierda, hundiendo toda posibilidad de un bonito cierre de su vida por el cochino y asqueroso dinero. Me imagino yo que cuando se muera le van a hacer un sarcófago como a Tutankamón. Así un sarcófago de oro, no sé. Esa voracidad, bueno, no la entiendo. No, bueno, no. vamos cerrando porque ya nos pasamos buen rato. Doctora, últimas palabras. Ay, qué feo se veía eso. Bueno, de la noche. Esperemos que de la no. noche, doctora, de la noche. Yo creo que en el análisis político de Sinaloa tenemos que hacer una reflexión crítica sobre el papel de los medios de comunicación, el enriquecimiento inexplicable de los grupos empresariales, como lo señaló Cato, como que tanto la carga de la moralidad de qué vamos a hacer, porque estamos en un momento donde la sociedad tiene anomia y es entendible, están sucediendo cosas muy fuertes, pero sí tenemos que hacer una reflexión porque ¿quién va a hacer el cambio? No va a venir de ellos, no va a venir de las élites. Las élites se festinaron los miles de millones que se desparramaron. 1,500 millones de pesos de nuestros impuestos que en vez de dedicarse a pavimentación, a seguridad, no tenemos ni policías, vaya, con eso, para acabar pronto, se ha dedicado a pagarle a medios de comunicación y a un montonal también de mediuchos que están manejando ciertos discursos. Entonces no tenemos, yo no veo por dónde empezarle. Y la rotación de las mismas caras siempre. El mismo colegio de abogados, Eustaquio Buelna, metido en todos los consejos ciudadanos, con todos los juniors. Ya vimos que los juniors no están funcionando. Ni los de la política, ni los fácticos, ni los empresariales. Entonces, hay que decirle y hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Qué vamos a hacer en esta necesaria reconstrucción social que tenemos que hacer, empezando por Culiacán? Cato, ya palabras de cierre. Pues sí, ojalá los sinaloenses, ya que pase el ruido, porque repito, entiendo que nadie quiere ser héroe, nadie quiere salir a la calle a que una bala lo mate, aunque ya pasa. Pero yo creo que el status quo se está reiniciando, se va a reiniciar, y ojalá aprovechemos, como dice la doctora, la oportunidad para hacer un nuevo pacto social, para articularnos de una manera en que no importa quién llegue, no importa si llegan los mismos, o sea, hay que entender que al final de cuentas las mazorcas para los cochis, está bien que se queden con las mazorcas, pero por lo menos hacerlos que actúen, articularnos y hacerlos que actúen, obligarlos a que actúen, obligarlos a que funcionen las comisiones de búsqueda de las madres desaparecidas, obligarlos a que se use el dinero por lo menos de una mejor manera. Yo creo que siempre va a haber o va a ser muy difícil erradicar un uso patrimonial del recurso público. Siempre va a haber la manera de robar.
pero repito, por lo menos obligarlos a que reaccionen, a que dejen esta actitud soberbia que lamentablemente Morena tiene de en el momento en el que tú cuestionas algo, ya viene la avalancha retórica de golpista, de derecha, Horrible. agente de la CIA. eh, o sea, ojalá realmente nos articulemos de una manera de actuar independientemente de las narrativas e independientemente de quién esté en el cargo. Porque, repito, hacen lo que quieren porque saben que pueden hacerlo. En el momento en que la sociedad nos articulemos y reaccionemos y presionemos a cada pendejada que hacen, la van a dejar que hacer, la van a dejar de hacer. Ok. Yo, antes de cerrar el podcast, quiero, entre queja y voy a despotricar un poco. Hubo dos marchas en la cual de toda mucha población dijimos de que fuera Rocha, y el gobierno federal nos hizo mutis, el gobierno estatal dijo que eran unos Nos ignoraron. vilmente ignorados. Tan es así que fuimos nulificados y un gobierno extranjero nos hizo el favor de quitarnos quitarnos este mal que tenemos hasta cierto punto, darnos un poquito El lastre tan fuerte que traíamos. que traíamos. Y mi dolor es hacia el gobierno federal, pues de que fuimos nulificados por casi 2 años, de que no pasaba nada, de que éramos unos exagerados, de que pues es que todos comerciaban con los narcotraficantes y por eso ya no estás vendiendo tú, o sea, pero sí siento ese enojo, pues, y ojalá pues salgamos de esta crisis, pues, tenemos que salir de esta crisis y es el pensamiento que traigo. A mí me urge que ya salgamos de esta crisis. David, recuerdo que la primera sentencia era el no causen pánico. No causen pánico. Un saludo a Víctor Torres. Todo bien. No pasa nada. No causen pánico. Bueno, nos vemos el próximo jueves, raza. Ojalá pues haya más cambios, y una oración a las víctimas del incendio en Mochis, que pues, si el gobierno Geraldine Bonilla quisiera operar o darse su primera estrellita, ahí tiene un caso que operar. Pero pues no sé qué tanto le dé la cabeza al grupo que está alrededor de ella en este momento. Ok. Sale, pues, va. Nos vemos. No puedo creer, bostecé. Salió ahí toda la maldad.